La caja de zapatos estaba en el fondo del closet, detrás de los vestidos de lana que su madre nunca tiratro. Rodrigo la reconocía de inmediato. Era una caja flexi color cafase, con las esquinas aplastadas por el tiempo y una cinta de tela que alguien había anudado 2 veces. La levanté con cuidado, como si el peso pudiera romper algo que ya estaba roto. El olor llegaba antes que cualquier otra cosa. Alcanfor mezclado con algo dulce, casi floral, el perfume casi cielo que su madre compraba en frascos. Pequeamos desde que Rodrigo tenía memoria. Ese olor llenó el cuarto bacao, y por un segundo, Anne dejó de ser un hombre de 42, a amos vaciando un clapte y volvió a ser un niemo. Parado en esa misma habitación. Abriacía la caja sobre la cama. Había cartas, una estampita de la Virgen de Guadalupe, un rosario de madera y debajo de todo, un sobre manila cerrado con un sello notarial rojo en la esquina. El sello estaba intacto. Rodrigo lo giratre y vio 2 nombres escritos a mano. Con tinta azul, Valeria Montoya y el Lig Gerardo Fuentes. Leyatre los nombres 2 veces. Buscatre el suyo. Y no lo encontratro. Abriatro el sobre con los dedos, sin apresurarse, porque algo en azo daba no. Querá saber. Adentro había 3 hojas grapadas con membrete notarial. Una modificación testamentaria fechada el 14 de marzo. 4 meses antes de que su madre muriera. Al final de la última página estaba la firma de Valeria, clara y firme, con la leyenda manuscrita. Testigo y beneficiaria exclusiva. Rodrigo Leyate es Alania una vez más. El sobre quedate sobre la cama de su madre, entre el rosario y la estampita, y Adel no volviate a tocarlo esa noche. Rodrigo colocó cada curva del camino al Imes, como si lo hubiera trazado Ale mismo con las manos. Cada jueves durante 14 meses, encendá el tsuru a las 6:40 de la mañana, esperaba que su madre se abrochara el cinturatron con sus dedos ya torpes y arrancaba sin prisa. Aprendía cuál semáforo tardaba. Más, cuáse carril avanzaba primero, en cuáse estacionamiento había sombra para que ella no esperara bajo el sol. Al salir, esos jueves no eran eroamo, eran simplemente lo que tocaba, y Ale los asumiate sin nombrarlo. De otra forma, antes de que comenzara la enfermedad, había rechazado un puesto de supervisor en Guadalajara. Una empresa de logística, buen sueldo, un departamento propio en una ciudad que no conocía pero que lo llamaba. Su madre no dijo que no quería que se fuera, solo preguntare que Anne le ayudara a cambiar los botes de gas, si AC no estaba. Rodrigo entendía entre la pregunta real y llamatre para declinar la oferta. Esa misma tarde, en la familia nadie habla de eso como un sacrificio. Se habla como lo que acá Rodrigo, como si fuera un rasgo de carácter y no una decisión que había costado algo. Vivía a amos en la misma colonia que su madre, a 6 cuadras de su casa, con su námoro, memorizado en todos los directorios que importaban. El mágico, la farmacia, el vecino del fondo que tenía llave. De repuesto. Esa cercanía no fue elegida por descuido. Fue una arquitectura de vida construida despacio, bloque a bloque. Cada vez que no se mudate cuando pudo. Cada vez que pospuso algo propio para atender algo de ella. Los domingos cocinaban arroz con leche en la olla plateada abollada que había pertenecido a la abuela. La olla tenía una abolladuras en el costado derecho desde antes de que Rodrigo naciera y su madre nunca la cambiase porque de cá que ya sabía cuándo hervá sin necesidad de verla. Al controlaba el fuego en la hornilla trasera izquierda, la que calentaba parejo, y ella revolvá con una cuchara de madera que olá a canela acumulada de amos. Hablaban poco en ese rato. A veces ni eso. Era un ritual que no necesitaba palabras para sostenerse. Ese ritual durate hasta 3 semanas antes de que su madre perdiera la fuerza en los brazos. El último domingo que lo hicieron juntos, ella revolviátere más despacio que de costumbre y en algún punto simplemente apoyátera la cuchara en el borde de la olla y la dejátero a. Rodrigo terminó de revolver solo, sin decir nada, mirando el arroz espesarse en el fondo como si eso fuera lo más normal del mundo.
Cuando Valeria llegate al velorio, trae una maleta de ruedas pequeama y un ramo de flores envuelto en papel celofán que olá a aeropuerto. Rodrigo la vio entrar al salán y sintiáter algo que no era enojo ni alegrá. Era una especie de reconocimiento neutral, como ver llegar a alguien que siempre llega tarde pero cuya llegada ya estaba calculada desde antes. Le dio el lugar de hija mayor frente a los demás porque asá siempre había funcionado la familia y porque en ese momento no tenía energía para reorganizar nada. Valeria aceptó ese lugar como si le correspondiera por derecho y Rodrigo no dijo nada porque creá, todavía entonces, que el silencio era una forma de generosidad. 3 días después del entierro, el teléfono de Rodrigo vibrato con un número que reconocía todo de inmediato. El licenciado Peralta, el abogado que había redactado los contratos de su madre desde que Hal era adolescente. El tono era extremadamente formal, casi clánico, como si estuviera leyendo de un guión preparado con anticipación. Le dijo que necesitaban coordinar los detalles del proceso sucesorio, que había ciertos documentos pendientes de revisar. Rodrigo escuché con atención, de pie junto a la estufa de su madre, con el teléfono pegado a la oreja y los ojos fijos en la olla de arroz con leche que nadie había tirado en 3 días. Superficie estaba verde, cubierta de moho por los bordes, y el olor agrio llenaba toda la cocina. Entonces, Peralta mencionó, casi de paso, que Valeria ya había afirmado su parte. Rodrigo sentía que algo se desplazaba. Dentro de aquel, como un mueble pesado que se corre apenas unos centímetros, pero basta para cambiar la disposición N del cuarto. No sabía de cuál firma hablaba. No había ninguna firma acordada entre ellos, ninguna reunión previa, ninguna conversación sobre repartir nada todavía. Colgátere con Peralta con frases cortas y marcátere el número de su hermana de inmediato. Valeria contestó al segundo tono, algo que casi nunca acá. Ella era de las personas que dejaba sonar el teléfono hasta el final, que devolvía llamadas cuando le convenía. Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila, con esa calma que no nace de la paz, sino del ensayo. Le dijo que el licenciado se había confundido, que todo estaba en orden, que no había nada que resolver todavía. Rodrigo no discutía. Dijo que entendá y cortad la llamada sin agregar más. Esa noche sacad el sobre del cajazón del burá, donde lo había guardado 2 días antes y lo leyad 2 veces completo, despacio, de pie bajo la luz amarilla del pasillo. La fecha lo golpeará de nuevo con más fuerza que la primera vez, 4 meses antes de la muerte de su madre, cuando ella todavía se sentaba en su sillad. Todavía pedá su café, con canela por las mañanas, todavía reconocá el nombre de cada persona que entraba por su puerta. La pregunta ya no era cuál de cá el documento, sino cuál de le habían dicho a ella para que pusiera su firma en aquel. Rodrigo no llorate esa noche. Se sentase a la mesa de la cocina con una hoja de cuaderno en blanco y un bolígrafo azul, que encontrá en el cajá junto a las facturas del gas. Trazá 3 columnas con una regla de plástico, la misma que su madre guardaba desde que al era niño, y escribía Toro los encabezados con una letra apretada y pequeña, la misma letra que usó Toro 20 años atrás, cuando estudiatre para el Ceneval sin dormir. En la primera columna anotatre lo que sabá, el testamento modificado, la firma del licenciado Peralta, la fecha en que Valeria empezó a visitar a su madre con más frecuencia que en los 10 años anteriores juntos. En la segunda columna escribía lo que necesitaba confirmar. Si el expediente notarial tenía más de una versión, si Valeria había estado presente como testigo, si la firma de su madre coincidía con su trazo de los últimos meses, cuando la artritis le había deformado los dedos. En la tercera columna anotad 3 nombres sin apellidos, solo los necesarios. El notario, Doan Carmen, el teléfono fijo. Cada nombre era un paso, y los pasos tenían orden, porque el orden era lo único que lo separaba del error. Entendía con claridad que si presionaba a Valeria, antes de tener el expediente completo,
Ella podrá mover papeles, llamar al licenciado, preparar una versiante. El tiempo no estaba de su lado en términos afectivos, pero sí en términos legales, y esa diferencia era la que importaba ahora. Doblato la hoja en 4 partes y la guardé en el bolsillo interior de su chamarra, no en el teléfono, porque los teléfonos se pierden y las palabras escritas a mano tienen un peso que las pantallas no tienen. Tomato, el sobre original, el que había llegado 3 dadas después del entierro, y lo deslizado dentro de un folder rojo que encontrá entre los cuadernos escolares de su hijo. Metiado el folder dentro de su mochila negra y cerrado el cierre con un jalato firme. Desde ese momento no se separó de la mochila, ni cuando fue al Bahamo, ni cuando salía a comprar agua al Oxxo de la esquina. El plan era simple y por eso era salido. Primero, el notario en persona, no por teléfono, porque las conversaciones telefónicas se pueden negar. Segundo, Doa Carmen, que vivía 30 años frente a la casa de su madre y que estuvo presente durante los últimos meses cuando las visitas de Valeria se volvieron tan frecuentes como rutinarias. Tercero, el teléfono fijo de su madre, que Rodrigo había desconectado y guardado en una caja de zapatos el dada del velorio, sin saber todavía que ese aparato color marfil podía ser el registro más honesto de todo lo que había pasado. La rabia se asentada en un lugar entre el pecho y el estómago, pero esa noche no servía de nada soltarla. Lo que servía era la lista, el folder rojo y la decisión de no moverse hasta que cada columna tuviera respuesta. La notará quedaba a 12 minutos del centro, en un edificio color arena con una planta de potos. En la entrada que nadie había regado bien. Rodrigo llegale a las 10 de la mañana con el acta de defunción doblada en el bolsillo interior del saco, junto a una copia del testamento original que había guardado a unos atrás sin saber jamás que lo necesitará, el asistente a un joven de lentes con montura gruesa y camisa azul. Cielo halo, revisadlo. Los documentos sin levantar la vista y sin hacer preguntas, porque Rodrigo se va apareciendo como coheredero en el expediente original. El asistente saca el falder amarillo del archivero y lo colocatro sobre el mostrador como si fuera un trámite ordinario. Rodrigo abriatro el fadro con las 2 manos y comenzatro a leer desde la primera página despacio, como quien revisa una factura. La modificación en el testamento había sido protocolizado un martes a las 11 de la mañana, con fecha y hora impresas en tinta negra en la esquina superior derecha de cada hoja. Rodrigo sabía exactamente cuá había hecho ese martes. Había llevado a su madre al IMSS para una revisiatre de rutina de tiroides. Había esperado 2 horas, media en una silla de plástico naranja, y había regresado con ella en el Tsuru, pasadas las 2 de la tarde. Su madre no había salido de ese hospital ese danda. No pudo haber estado en esa notará a las 11 de la mañana. Rodrigo sacate el teléfono del bolsillo derecho del pantalón y fotografía cada página del expediente comenzando por la portada, sin apresurar el gesto, sin que el pulso le temblara en ninguna toma. La recepcionista, desde su escritorio al fondo, le preguntaba en voz baja si necesitaba algo más. Rodrigo respondía que no, gracias, y devolvía el folder con las 2 manos sobre el mostrador, con la misma calma con que lo había recibido. Esa tarde manejad hasta la colonia Morelos, estacionad el Suru frente a la casa de Doa Carmen y tocad el timbre 3 veces como siempre lo había hecho. La anciana abriate con delantal de flores y olor a frijoles recién guisados que salá desde el fondo de la cocina. Rodrigo no preguntá nada sobre el testamento. Le preguntá con tono casual y la mirada en la maceta de bugambilias junto a la puerta. Si Valeria había visitado mucho a su madre durante el último amo, Doa Carmen respondíate que sa, que vená cada 2 o 3 semanas, puntual como reloj, siempre con un seamor de traje gris o azul marino que se quedaba media hora sentado en la sala y luego se marchaba sin tomar café. Rodrigo asintiate como si eso fuera lo que esperaba escuchar. Agradecía a Doa Carmen y volvíate al coche. Sacate la hoja de papel del saco, la desplegate sobre el tablero y anotá lo que había dicho la anciana en la columna del centro, debajo de las fechas que ya había escrito 2 dadas antes. El seamor de traje aparecá en esa lista con nombre implácito, con patrón claro, con una frecuencia que no dejaba lugar a casualidades. Rodrigo doblá la hoja, la guardá en el bolsillo y encendía el motor sin decirse nada a sí mismo.
porque no había nada que decir que la hoja no dijera ya con más precisión. Rodrigo, sacade el teléfono fijo de la sala y buscade en el historial de llamadas con la misma calma con que revisaba una factura pendiente. Contar y 16 registros del número del licenciado Peralta, todos entre enero y abril, todos en das que él recordaba con precisión. Eran los peores meses de la quimioterapia, cuando su madre confundía las noches con las mañanas y lo llamaba por el nombre de su padre muerto. Rodrigo anotaba cada fecha en una hoja rayada con lapicero azul, sin abreviaturas, sin prisa, como si el orden fuera lo único que podía controlar. Después fue al IMSS con el acta de defunción y su credencial, pediatre, el expediente clínico como familiar directo y esperatre 40 minutos en una silla de plástico sin moverse del lugar. Cuando le entregaron el folder, lo abría Troa mismo, de pie junto al mostrador. Y buscature las notas de enfermera de marzo. Encontrature la frase en la tercera página. Desorientación temporal recurrente, fechada 3 semanas antes de la firma notarial que cambiaba todo. La fotografía con el teléfono, guardate el archivo en una carpeta etiquetada con la fecha y salíatre del edificio sin decirle nada a nadie. Esa noche, revisando el cuaderno de espiral rosa que su madre usaba para anotar recetas de arroz y de mole, encontratres la página que detuvo todo. La letra era temblorosa, inclinada hacia la derecha, como si la mano hubiera perdido su propio peso. No entiendo lo que firmo. Valeria dice que es para protegerme. Rodrigo leyatre la oración 2 veces, luego una tercera, con el cuaderno abierto sobre la mesa de la cocina, bajo la luz amarilla del foco de siempre. No cerratre los ojos ni apoyatre la cabeza entre las manos. Simplemente fotografiatre la página con el mismo ángulo recto con que había fotografiado todo lo demás. Colocatre el cuaderno dentro del folder rojo junto al sobre, junto a las fechas del teléfono, junto a la nota del expediente y presionatre el broche metálico hasta que hizo clic. Lo que había encontrado no era una decisiatre de su madre. Era la firma de una mujer que ya no sabía dónde estaba, guiada por alguien que solo sabía perfectamente. Rodrigo extendieron los 8 documentos sobre la mesa del comedor, con la misma calma con que se tiende un mantel. Los alineatre uno por uno, de izquierda a derecha, en orden cronológico. Primero las llamadas registradas del abogado a Valeria, fechadas 3 semanas antes de que su madre firmara cualquier cosa. Luego las notas clínicas con el sello del geriatra que describa episodios de confusión severa en ese mismo periodo. Después, la nota del cuaderno rosa, toda va con el olor d'ajevil a la banda del Cajá, donde había vivido Aumos. Y, al final, la modificación notarial con la firma temblorosa de su madre. Una firma que no se parezca a ninguna otra en los documentos anteriores. Cuando terminad de ordenarlos, se cruzad de brazos y los mirá. Durante varios minutos sin tocarlos, como si necesitara que la imagen completa se grabara en algún lugar más profundo que la memoria. El abogado nuevo, un hombre de voz seca que recibía a Rodrigo en una oficina sin cuadros en las paredes, revisatro las copias con un par de lentes de armazatron delgado y dijo lo que Rodrigo ya sospechaba, pero necesitaba escuchar de alguien ajeno a todo. Había elementos suficientes para impugnar la modificación testamentaria argumentando incapacidad cognitiva de la testadora en el momento de la firma. No era garantía de nada, aclaradra, pero abacaso. Rodrigo asintía, doblázaro su copia de las notas clínicas con cuidado y la guardá en el folder azul que llevaba bajo el brazo. Esa noche no encontró el su amo en ninguna posición. A las 3 de la mañana se levantara en calcetines y fue a la cocina sin encender la luz del pasillo. Sacar la olla plateada y abollada que había rescatado de la casa de su madre el dada que Valeria empezó a vaciar los cajones, la misma olla en la que su madre calentaba leche antes de preparar arroz con leche los domingos. Echar la chefra, esperade a que subiera el vapor, y cuando el líquido comenzaba a moverse en la superficie, apagad el fuego y vaciad la olla en el fregadero. No quería arroz con leche, no quería nada que se pareciera a un consuelo. Lo que necesitaba era irse a dormir con la cabeza fraa y despertar con un plan que ya estaba completo.
Al día siguiente, desde el baamo del trabajo para que nadie lo oyera, tomar el teléfono y buscar el nombre de Valeria. Le escribía de un mensaje corto. Necesitaba que se vieran sin decirle por qué, sin darle ninguna pista de lo que traía en el folder azul. Esperar la respuesta con el teléfono boca abajo sobre el lavabo, mirando su propio reflejo en el espejo sin reconocerse del todo. Y cuando el aparato vibra con el SA de su hermana, lo guarda en el bolsillo sin releerlo. Valeria llega a las 6, con un caface de Oxo en la mano y el paso de quien no espera encontrar nada distinto. Rodrigo abríate la puerta sin sonrear, sin abrazarla, y se amalartó la silla frente a la mesa con un gesto breve. Los documentos estaban en orden, boca abajo, formando un rectángulo silencioso sobre el mantel de hule que su madre le había regalado a tres amos. Valeria deja el café a un lado y preguntátre si todo estaba bien, con esa voz que usaba cuando necesitaba parecer tranquila. Rodrigo respondíate que sa, y luego le pregunta cuántas veces había visitado a su mamá durante el último amo. Valeria dijo que cada que pudo, con la seguridad de alguien que ha ensayado la respuesta. Sin saber que la van a grabar, Rodrigo asintía despacio y volteate el primer documento, el historial de llamadas del abogado, con fechas marcadas en rojo, una columna ordenada que no dejaba espacio a la interpretación. Le pregunta si reconojá ese námero, y Valeria mirá la hoja 2 segundos más de lo necesario antes de decir que era un conocido, alguien que ayuda con unos trámites. Rodrigo no discutía eso, solo extendía la mano hacia el segundo papel y puso sobre la mesa la hoja del cuaderno rosa, con la letra temblorosa de su madre y la frase que llevaba semanas sin poder olvidar. Valeria leíate las palabras, o las simulato leer, y permanecía callada varios segundos mientras el caface de plástico se enfriaba sin que nadie lo tocara. Rodrigo le dijo entonces que ya había hablado con un abogado, que había caso, y que la decisión sobre cómo terminar esto todavía era de ella. No levantar la voz, no apartar la mirada, solo colocar la última hoja a la modificación. Notarial con la fecha clánica subrayada en negro A, y la dejatro frente a Valeria sin agregar nada más. El departamento estaba en silencio excepto por el ruido del refrigerador y el peso de todo lo que Rodrigo ya no necesitaba decir. Valeria no dijo nada durante varios minutos. Se quedase mirando los documentos sobre la mesa como si fueran objetos de otra persona, de otra vida, que no le pertenecía del todo. Rodrigo espera que levantara la voz, que negara algo, que encontrara una grieta donde meterse. No lo hizo. Después del silencio dijo solamente que iba a hablar con el abogado. No hubo tono de amenaza ni de samóplica, solo una declaración plana, casi administrativa. Tomatre su taza de café, que ya estaba frau desde hace rato, y la llevatre al fregadero sin beberlo. Recogiatro su bolso del respaldo de la silla con un movimiento tan ordinario que Rodrigo sentía algo peor que el enojo. Sentía que ella había practicado este momento antes. La puerta del departamento se cerrate despacio, con el mismo clic suave de siempre, sin portazo, sin drama, como si fuera un martes cualquiera. Rodrigo se quedate de pie frente a la mesa, escuchando el silencio que dejatre, que era un silencio distinto al de antes, más pesado y más limpio al mismo tiempo. Los 8 documentos se han extendidos sobre la madera, y los recoja uno por uno en el mismo orden en que los había sacado esa mañana. Los deslizato de vuelta al folder rojo, cuidando que las esquinas quedaran alineadas, porque en ese momento el orden era lo único que podía controlar. Fue hasta la ventana y miró la calle sin ver nada en particular. Solo el movimiento de la gente, que no sabía lo que acababa de pasar en ese cuarto piso. Rodrigo durmió toda esa noche sin pastillas por primera vez en 3 semanas, y eso ya era algo concreto. A las 7 de la mañana barriatro y la cocina, hirviatro agua y abriatro la laptop sobre la mesa, donde todavía olía papel viejo
y tinta de impresora. Buscate el nanómero del abogado que su padre había usado para el testamento original, el que Valeria nunca menciona en sus conversaciones. Lo llamaron a las 8 en punto, antes de que la oficina estuviera llena, y concertatre una cita para el jueves siguiente, con una voz que no temblaba. Después fue al banco, no a pedir nada, sino a revisar los movimientos de la cuenta que comparta con el fideicomiso familiar desde hace 4 años. Anotase en una libreta de pasta azul, a mano, cada transferencia que no reconozca, con fecha, monto y destino, igual que lo había hecho su padre con los gastos del taller. Saliato al mediodía caminato 6 cuadras hasta la notara y pidiatre una copia certificada del acta de defunciatres de su madre, un documento que Valeria le había dicho que se había extraviado. El empleado se lo entregaba en 20 minutos y Rodrigo lo dobla con cuidado, lo metiatro en un folder amarillo nuevo y lo puso en el fondo de su mochila, lejos de todo lo demás. De regreso pasatre por la papelera y comprá 3 folders más, etiquetas adhesivas y una pluma de punta fina que no corriera la tinta. Esa tarde organizatre los 8 documentos de la mesa en orden cronológico, los etiquetatre con su letra pequeña y apretada, y los guardatre en el folder del color que corresponda a cada trámite. No estaba reconstruyendo su confianza ni su familia. Estaba construyendo un argumento que pudiera sostenerse frente a un juez sin que nadie pudiera doblarlo. Cerratre el folder amarillo con un clip metálico, lo colocatre encima de los demás y puso la mochila junto a la puerta, lista para el jueves. 3 semanas después de aquella noche, el juzgado emitiate la resolución provisional que Rodrigo había estado esperando con una calma que ya no le costaba sostener. El sobre llegatre un martes por la mañana, entre una factura del gas y un catálogo de tienda departamental que nadie había pedido. Lo abrías en la cocina, de pie, con el café o daba caliente en la mano izquierda y el papel doblado en 3 partes. En la derecha, la resolución suspendá temporalmente cualquier transferencia de los bienes registrados bajo el nombre de su padre mientras el proceso siga su curso. No era una victoria completa, pero era un cerrojo puesto en el momento exacto. Rodrigo doblat el documento con cuidado. Lo colocad dentro de la carpeta azul que ya tenía 42 folios y cerrado la carpeta sin prisa. Esa tarde fue al departamento de su madre a contarle en persona, porque ella merecía escucharlo de su boca antes que de cualquier otro lado. La encontratre en el sillatre de siempre, con el chalcafacé sobre las rodillas y la televisiatre encendida. En un volumen que nadie oa, le toma de la mano, le explica lo que decae el papel con palabras simples, y ella asintía todo despacio, como quien recibe algo que ya intúa, pero necesitaba que alguien más confirmara. Rodrigo notado que sus ojos no lloraban esta vez y que los suyos tampoco. Esa noche, al volver a su propio departamento, barriado el piso de la cocina sin ninguna razón particular, como si el cuerpo necesitara hacer algo concreto con aquello que la mente ya había procesado. Esa noche Rodrigo no dormía en la cama, sino en el sillatre de la sala con una cobija delgada sobre las piernas. No era castigo ni dramatismo. Era simplemente donde su cuerpo quiso estar. Al amanecer, cuando la luz entracó por la persiana rota que llevaba meses sin arreglar, se quedamos mirando ese hilo de claridad sin moverse. Pensatro en su madre, no en la traiciatro de Valeria, sino en su madre. En Cápromo le cortaba la naranja en cuartos antes de la escuela, en el olor del jabatron de pastilla que usaba para todo. Fue la primera vez en semanas que ese recuerdo no llegaba envenenado por lo que había descubierto. Se levantó, fue a la cocina y preparare café con la cafetera de aluminio, que había heredado sin pedirla, la misma que Valeria nunca quiso usar porque le parecía anticuada. Puso la cafetera en la estufa y escuchá el hervor con una atención que no le había dado a nada en mucho tiempo. Cuando el cafaje subiatre, llenatre la taza hasta el borde,
algo que su madre acá siempre y que Ale había dejado de hacer sin darse cuenta. Se senté frente a la ventana con la taza en ambas manos y bebía té despacio, sin revisar el teléfono, sin repasar documentos, sin ensayar argumentos. Para ninguna conversación pendiente. Había algo fásico en ese silencio, un peso que no era tristeza, sino algo más parecido al cansancio limpio de quien terminate cargar algo muy pesado. Sobre la mesa quedaban 2 carpetas con copias de los documentos, pero las dejaste donde estaban cerradas sin necesidad urgente de abrirlas otra vez. Lo que había ocurrido con Valeria no iba a deshacerse, y Al ya no buscaba un ángulo desde el cual pudiera parecer menos real. La cafetera seguía tibia en la estufa, y Rodrigo la miró un momento antes de lavarla, como si mereciera ese reconocimiento pequeño. 3 semanas después, Rodrigo encontró el sobre cafás en el cajaz donde siempre lo había dejado su madre. No lo había buscado. Estaba ordenando la cocina cuando el cajón se abría solo, como sucede con los cajones viejos que ya no cierran bien, y ajá estaba, el sobre con su nombre escrito a mano, la tinta azul, desvanecida en las esquinas, el papel con olor a madera a humedad y a tiempo detenido. Lo llevó a la mesa sin abrirlo todavía. Puso agua a hervir, como lo había hecho esa primera. Mañana después de la noche del sillate. Espérate a que el vapor subiera, a que la cocina oliera a algo vivo. Entonces lo abría. La letra de su madre era pequeña y apretada, igual que siempre. Igual que en las notas que le dejaba pegadas al refrigerador cuando al le era niamo. No había secretos. Nuevos adentro, solo la confirmación 3, escrita de todo lo que ya sabía. Que la casa era suya, que el terreno era suyo, que su madre lo había decidido hasta mucho antes de que Valeria supiera cómo. Torcer las palabras. Rodrigo leyó la carta 2 veces. La doblá con cuidado siguiendo los pliegues originales y la guardátere de nuevo en el sobre. Afuera, el patio olía a tierra mojada porque había llovido en la madrugada. Las baldosas estaban oscuras todavía y una paloma caminaba despacio cerca del muro como si tuviera todo el tiempo del mundo. Rodrigo salía todo con el cafase en la mano, se sentó en el escalator de cemento donde su madre se sentaba los domingos, y mirato su propiedad. El árbol torcido al fondo, la cerca que necesitaba pintura, el cielo blanco y quieto sobre todo eso. Valeria se había quedado con amos de mentiras bien acomodadas. Al se había quedado con la verdad y con la casa. No era venganza lo que sentá. Era algo más parecido al peso exacto de las cosas cuando por fin cada una ocupa el lugar que le corresponde. Terminar. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.